Buenas noches, doctor y compañeros. Hoy tenemos el gusto de presentarles el webinar sobre hígado graso no alcohólico. Hígado graso no alcohólico, NASH por sus siglas en inglés, es un trastorno metabólico que se caracteriza por la acumulación de grasa en los hepatocitos de individuos sin consumo significativo de alcohol. Entonces, una gran variedad de términos se utilizan para describir esta entidad, tales como hepatitis grasa, enfermedad hepática alcohólica símil, enfermedad de la no alcohólica, hepatitis diabética, estatohepatitis no alcohólica, pero la expresión más utilizada o el término que se prefiere utilizar es la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Entonces, esta enfermedad presenta un amplio espectro de anormalidades histológicas y clínicas, con daño hepático que va desde la esteatosis simple y la esteatohepatitis hasta la fibrosis avanzada y la cirrosis. Entonces, esta enfermedad está descrita en grupos de riesgo, tales como síndrome metabólico, que esto es un grupo de afecciones que aumenta el riesgo de sufrir cardiopatía coronaria, diabetes, accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades de salud graves. Estas afecciones de las que hablamos son obesidad abdominal o central, que también se conoce como tener forma de manzana, presión arterial alta, hiperglicemia, niveles altos de triglicéridos en sangre y colesterol HDL bajo. Otro grupo de riesgo serían los diabéticos, que esto es una enfermedad metabólica que se caracteriza por niveles de azúcar en sangre elevados, resultado de defectos en la secreción de insulina, en su acción o en ambas de estas. Y otro grupo que se ve afectado esta enfermedad son los obesos, que se refiere a un peso corporal que es mayor de lo que se considera normal o saludable para cierta estatura. Entonces, a pesar de que estos son los grupos de riesgo, también actualmente se sabe que también se puede dar en personas sin riesgo aparente, por lo cual su espectro clínico es más amplio de lo que se pensaba. Entonces, debido a la creciente epidemia mundial de obesidad y diabetes, se espera que en poco tiempo esta sea la principal causa de carcinoma hepatocelular y la primera indicación de trasplante hepático. Siguiente. Bueno, a continuación hablaremos un poco sobre la epidemiología, comenzando con que es la enfermedad hepática más común del hemisferio occidental. Aunque hay un pequeño predominio de hombres sobre mujeres, no es muy significante y la edad donde mayor personas tienen esta enfermedad es a partir de los 50 años y sobre todo las personas de etnia hispana. La etnia que menos padecen de esta enfermedad son aquellos de la etnia negra. Actualmente las tasas de prevalencia global es alrededor de entre el 25 al 30%, lo que equivale a más de 1.000 millones de casos. Solo en Estados Unidos se estima que es la causa más común de enfermedad hepática crónica actualmente. La enfermedad, la estatosis hepática no alcohólica ha tenido un aumento en los últimos 20 años. Esto concuerda, como podemos ver en la imagen, con el aumento de casos de obesidad, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, y con cada vez una sociedad más sedentaria que no se mueve y tiene hábitos alimenticios muy malos. Aquí podemos ver que las zonas donde mayor prevalencia son Oriente Medio y América del Sur, donde hay una prevalencia casi del 31 al 32%, mientras que Europa, Estados Unidos tienen prevalencia del 25% alrededor, y que la zona donde menos casos de estatosis hepática no alcohólica hay es en África. Aunque también cabe destacar de que hay muchas cifras que no son del todo seguras o que no están del todo comprobadas. Por último, me gustaría recalcar de que se considera que toda persona que tenga una dieta, lo que nosotros llamamos occidentalizada, o lo que estamos acostumbrados a comer, se, se piensa que tiene una prevalencia o una o riesgo de más del 25% de a lo largo de los años padecer esta enfermedad. ¿Siente? Ok, existen determinados factores de riesgo que van a asociar a un incremento de 2 a 3 veces mayor
riesgo de tener o desarrollar esta enfermedad. Aquí los enlisto. Estos serían la obesidad, definiéndolo como un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado, especialmente si es de distribución abdominal, que en mujeres el perímetro de la cintura sería mayor de 88 centímetros y en hombres mayor de 102 centímetros. También tenemos la diabetes mellitus tipo 2, la sobrecarga férrica dismetabólica, que se definiría como una ferritina de 500 a 1500 miligramos por litro, una saturación de transferrina menor del 50% y un hierro intrahepático mayor de 150 milimoles por gramo. También están algunos determinados polimorfismos genéticos. Algunos se han estudiado más que otros, pero están fuertemente relacionados con la susceptibilidad de los pacientes con enfermedad de hígado graso no alcohólico a presentar estatosis, esteatohepatitis y la fibrosis. También tenemos otros factores asociados al síndrome metabólico como la hipertensión arterial, la hipertrigliceridemia, la disminución del colesterol HDL y otros factores en menor nivel de asociación que serían el síndrome de ovario poliquístico, la diabetes mellitus tipo 1, el hipotiroidismo primario, el síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño, el hipopituitarismo anterior, el hipogonadismo y la resección pancreática duodenal. Siguiente. Hablando de etiología, hay que tener en cuenta que existen dos formas anatomopatológicas clásicas, que serían la estatosis macro y la microvesicular, y entre ellas se describen para la estatosis macrovesicular etiologías como la obesidad, la diabetes tipo 2, la hiperlipidemia, la nutrición parenteral, las enfermedades crónicas, el cortocircuito de ayuno ileal, sin componente inflamatorio, los tóxicos como el tetracloruro de carbono, el DDT, el fósforo amarillo, también medicamentos como la amiodarona, los glucocorticoides, la vitamina A, los estrógenos sintéticos, el metotrexate, y una malnutrición calórico-proteica que no tengan componente inflamatorio. Para la estatosis microvesicular podemos describir etiologías como el hígado graso agudo del embarazo, el síndrome de Reyes, la enfermedad de los vómitos de Jamaica y algunos medicamentos como ácido valproico y tetraciclinas. Siguiente. Ok, ahora les voy a hablar sobre la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, los mecanismos que conducen al desarrollo de esta enfermedad no están completamente conocidos, pero sí se acepta que los eventos iniciales son lo que es la obesidad, la resistencia de la insulina a nivel periférico, a nivel hepático y en el tejido adiposo. Entonces, se conoce una teoría llamada los impactos múltiples paralelos que postula lo que serían las noxas que inciden sobre el hígado de manera paralela, lo que causa inflamación y el daño hepatocelular. Entonces, el desarrollo de la esteatosis hepática. El sello distintivo de la enfermedad más que nada es la acumulación de ácidos grasos, especialmente triglicéridos, en el citoplasma de los hepatocitos. Esto surge de un desequilibrio en la adquisición de los lípidos y su eliminación. Entonces, vamos a ver que son varios factores, como es una susceptibilidad genética, factores ambientales como la dieta, los ácidos libres que ya pueden ser lipólisis de los tejidos adiposos, que es, por decir así, la fuente de ácidos grasos mayoritaria, y lo que sería la lipogénesis de novo intrahepatocitaria, fuente que aporta una cuarta parte de los ácidos grasos libres. También está lo que es la dieta en un 15%, más que nada una dieta abundante en carbohidratos, que desarrolla entonces lo que será la obesidad, que es uno de los factores de riesgo de esta enfermedad. Entonces, una vez dentro del hepatocito, los ácidos grasos libres pueden agarrar dos rutas distintas. En este podría ser la oxidación mitocondrial y también lo que sería el acoplamiento y la eliminación como lipoproteínas de baja densidad. Entonces, vamos a ver que normalmente se da lo que sería la reacción oxidativa de la reacción de especies reactivas del oxígeno, que esta suele ser normal, pero en esta enfermedad esta aumenta y abunda lo que serían estas especies reactivas y también lo que produce un estrés de retículo endoplasmático, donde se va a, lo que va a provocar entonces el daño a nivel hepático. Entonces, podemos decir, los mecanismos subyacentes del desarrollo del hígado graso pueden responder no solo al aumento de las diferentes fuentes de aporte de ácidos grasos libres, sino también a la disminución de la oxidación mitocondrial y en su eliminación de forma de VLDL.
También debemos mencionar que todo esto va a producir una inflamación y daño hepatocelular y lo que es la fibrosis como tal. Entonces, se han descrito numerosos factores y mecanismos patogénicos implicados en la progresión de la enfermedad, como es la lipotoxicidad, la inflamación del tejido adiposo, la disbiosis intestinal, el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial y el estrés retículo endoplásmico. En la imagen podemos ver que es una patogenia multifactorial, da una heterogeneidad de la enfermedad que puede dar diferentes subtipos, diferentes historias naturales y diferentes respuestas. Siguiente. Buenas noches. Bueno, yo les hablaré sobre las manifestaciones clínicas de lo que es la enfermedad de hígado graso no alcohólica, NASH. Aquí quiero destacar que es una enfermedad asintomática, o sea, raras veces, en raras ocasiones puede cursar con algo de fatiga o dolor en hipocondrio derecho, pero quiero que se lleven que es una enfermedad asintomática. Debemos sospecharla más que todo por el fenotipo del paciente, por lo general son pacientes obesos o sobrepesos, eh, con aumento de perímetro abdominal, ya sea hombres mayores a 102 centímetros y mujeres a 88 centímetros de perímetro abdominal. Aparte del paciente obeso o sobrepeso, también podemos observar algunas alteraciones en lo que son las enzimas hepáticas, que se da alrededor del 20%, aumento de la enzima aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa, la gamma glutamil transpeptidasa y la fosfatasa alcalina. La enfermedad se diagnostica básicamente de forma incidental, ya que ninguna persona lleva, o sea, se observa así por así, ya que es asintomática. El hallazgo incidental, por lo general, por la ecografía, por ejemplo, se da por infiltración, cuando se observa infiltración grasa. Aquí, bueno, hay un estudio en donde el 75% de los pacientes cursaban con hígado graso no alcohólico, ya sea leve, moderado o severo, en donde los pacientes entraban a cirugía, ya sea por apendicectomías, colecistectomías, y en el ultrasonido se evidenciaba un grado de enfermedad de hígado graso no alcohólica. Pero lo importante es que debemos saber que es una enfermedad asintomática, viendo el fenotipo del paciente y nosotros como futuros médicos generales enviando una química con las enzimas hepáticas y también como hallazgo incidental por ecografía podemos encontrar la enfermedad de hígado graso no alcohólica. Siguiente, por favor. Bien, pero la enfermedad puede seguir avanzando. Entonces, a medida que avanza la enfermedad, como ya se ha mencionado en la parte de la fisiopatología y los mecanismos que puede cursar con fibrosis, en las manifestaciones clínicas, a medida que avanza, puede tener hepatomegalia, o sea, todos estos síntomas de fibrosis, nevos en araña, eritema palmar. Y entonces, una vez ya instalada la enfermedad, la misma insuficiencia hepática, el paciente puede cursar con ascitis, con circulación colateral de los vasos del abdomen, encefalopatía hepática, secundaria a la enfermedad. Siguiente. Bueno, respecto a los criterios diagnósticos, como ya mencionó mi compañero, es una enfermedad sintomática, así que respecto a la clínica del paciente, solamente sería, en base a la sospecha, realizar los estudios. Respecto a los laboratorios, habitualmente son pacientes que se les hace un laboratorio de rutina y se encuentra que las transaminasas están elevadas, que el cociente alanina aminotransferasa, aspartato aminotransferasa es mayor a 1. Esto es lo contrario a lo que ocurre en una hepatopatía alcohólica. Y bueno, esto de la alteración de las transaminasas puede ser la única alteración que se encuentra en los laboratorios. Por lo tanto, el diagnóstico se basa más que nada en los estudios de imágenes, como la ecografía, el CAT, la resonancia. Siguiente, por favor. Respecto a lo que es la ecografía, este es el estudio abdominal que se realiza primero, ya que es el más costo efectivo, y es muy útil para diagnosticar las estatosis hepáticas en los grados 2 y 3. Respecto a esto de los grados, es importante recalcar que existen los grados 0, que es cuando no hay estatosis, grado 1 cuando es leve, grado 2 cuando es moderada y grado 3 cuando es severa. Entonces,
En este procedimiento diagnóstico se compara la ecogenicidad del riñón derecho con el parénquima hepático. Usualmente un hígado sin estatosis va a mostrar una estructura homogénea similar a la corteza renal. Entonces, un hígado graso va a tener una ecogenicidad mayor que la corteza renal. Y esto va a ser debido a la acumulación intracelular de las vacuolas grasas. La ecografía es útil para detectar la esteatosis cuando se encuentra en los estadios 2 y 3, como ya mencioné, y también cuando el contenido graso del hígado es mayor al 33%. Suele ser sensible en el 93% de los casos y la especificidad va entre 84 y 95%. Siguiente, por favor. Respecto a la tomografía, bueno, usualmente el mejor método tomográfico para detectar la enfermedad esta es la tomografía sin contraste, ya que aquí se puede calcular mejor lo que es la grasa hepática. Permite una evaluación más cuantitativa de la tonación hepática y el grado de disminución de la atenuación es el mejor determinante del grado del contenido de la grasa. En el caso de la tomografía se puede detectar la enfermedad hepática grasa alcohólica cuando el contenido graso del hígado es mayor al 30%, es sensible en el 82% de los casos y específico en 100% para diagnosticar la estatosis hepática, como ya mencioné antes, cuando es mayor a 30% el contenido graso. Respecto a la resonancia, es el método diagnóstico por imágenes más sensible para la detección del incremento de la grasa hepática. Entonces, a diferencia de los otros dos métodos que he mencionado antes, puede detectar la enfermedad con solamente 3% de contenido graso. Y la desventaja de la resonancia es básicamente su costo, es un costo más elevado que los métodos anteriores. Siguiente, por favor. Respecto a la elastografía, este es la evaluación invasiva de la fibrosis y bueno, es el método por imagen, es el mejor para detectar fibrosis de una manera no invasiva. Entonces, se habla de la elastografía transitoria, FibroScan, y entonces este se realiza con un pulso ultrasonográfico y va a constar de una sonda emisora receptora. Entonces, ahí van a emitirse dos tipos de ondas. Una pulsátil vibratoria que va a penetrar el tejido hepático y una onda de ultrasonido que va a captar la velocidad con la que la primera onda está propagándose. Entonces, la velocidad de la onda está reducida cuando hay infiltración grasa. Respecto a la biopsia, bueno, la biopsia hepática es invasivo y es el mejor método diagnóstico no solamente para diagnosticar, sino también para clasificar y predecir la evaluación de la esteatopatitis no alcohólica. Mediante la biopsia podemos descartar la presencia de otras enfermedades hepáticas causales o concomitantes de la esteatopatitis, pero bueno, como es un procedimiento invasivo, puede originar complicaciones como dolor, se puede lesionar otro órgano de manera accidental, se pueden propagar infecciones. Y cuando se realiza una biopsia, se utiliza lo que es la clasificación de Brumm. Es una escala semicuantitativa para determinar el grado y el estadio de la enfermedad hepática grasa alcohólica. Y bueno, se valora el grado de estatosis, la inflamación hepática y la fibrosis hepática. Entonces, en base a esto, existe una puntuación llamada NAS, que representa la suma de las puntuaciones que vemos ahí. Como podemos ver, el grado de estatosis es 0 cuando no hay, 1 cuando es menor al 10%, 2 cuando es de 33 a 66%, 3 mayor al 66%, y así cada uno tiene un valor. Entonces, si sumamos los puntos y tenemos que es mayor a 5, ya tenemos un diagnóstico de enfermedad, y cuando es de 3 a 4 es porque posiblemente haya, pero no es confirmatorio, pero cuando es menor a 3 es porque hay ausencia. Pero siguiente, la biopsia la biopsia no se realiza siempre. Los criterios para considerar la realización de una biopsia, porque como ya mencioné es un método invasivo que lleva sus riesgos, son los pacientes con esteatosis hepática mayores de 60 años, aquellos que tengan historia familiar de diabetes y en los que tengan un riesgo elevado de esteatopatitis, pacientes con estatosis hepática que presentan riesgo elevado de fibrosis avanzada en el laboratorio, que vemos ya la hiperbiliemia, la coagulopatía, también pacientes con sospecha de estatosis, en quienes otras causas de estatosis hepática y otras enfermedades hepáticas coexistentes no pueden ser descartadas con métodos no invasivos. Siguiente.
Entonces aquí tenemos un algoritmo, ¿no? Vamos a tener un descubrimiento incidental de las transaminasas elevadas y vemos si es una persona que consume alcohol, ya sabemos que puede ser por eso. Si es una persona que tiene alguna enfermedad hepática, ya podemos decir que es por eso. Ahora, si las dos anteriores son negativas, procedemos a lo que son las pruebas de imagen que ya mencioné. Y si se detecta la esteatosis, usualmente se hace control y tratamiento. Y si el paciente cumple con los criterios de biopsia que mencioné anteriormente, esta se realiza y ya entonces ahí sería el diagnóstico en el que se podría evaluar el estadio y cómo va progresando la enfermedad. Siguiente. Ok, dentro de los diagnósticos diferenciales es muy importante descartar el consumo de excesivo de alcohol como causa de la enfermedad. Un Debido a momentito. Jim Porras, Guillén, María, su cámara. Jim Porras, Guillén y María, sus cámaras. Continúa, doctor. Ok, debido a que las manifestaciones clínicas son bastante inespecíficas, es importante pensar también en otras causas como virales, autoinmunes, metabólicas y tóxicas, y también causas extrahepáticas de elevación de las transaminasas. Dentro de los principales diagnósticos que tenemos que descartar serían la hepatitis aguda, la C crónica o una coinfección con el virus de la hepatitis B. Entonces, aquí hay un algoritmo que podemos seguir para tratar de descartar las hepatitis. Y primero, si sospechamos de que el paciente pueda tener una hepatitis viral, se le mandan las pruebas de función hepática. Y entonces, dependiendo si las tiene normales, entonces lo podemos descartar, si las tiene elevadas, pero sin aumento de la fosfatasa alcalina, entonces puede ser una posible hepatitis viral. También aquí se determina la gravedad, porque ya si el paciente está muy grave, uno piensa en una hepatitis fulminante, y si no es el caso, entonces se le manda la serología viral, ya sea para ver si es hepatitis A, si es hepatitis B, o si es C, D o E. Entonces, para la hepatitis A, vamos a mandar los anticuerpos antivirus de hepatitis A, la IgM, para ver si es una infección aguda, y la IgG nos habla de una infección antigua. Para la hepatitis B, el antígeno de superficie. Para la hepatitis C, el anticuerpo del virus de la hepatitis C. Importante saber que la hepatitis D requiere de la presencia del virus B para poder infectar los hepatocitos, pero no para poder replicarse. Y la hepatitis E, que se describe como una zoonosis, y para esto necesitamos determinar el RNA del virus. La diferencia entre una coinfección y una sobreinfección la marca el estado del virus de la hepatitis B. Una IgM anti-HBC nos va a decir una coinfección, mientras que la IgG nos habla de una sobreinfección. La siguiente. Entonces, dentro de las causas autoinmunes tenemos la hepatitis autoinmune como tal, la colangitis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria. La hepatitis autoinmune, pues como su nombre lo dice, es un ataque inmunitario por las células que va a ir contra los hepatocitos. Esto puede estar desencadenado por factores ambientales, ya puede ser por un virus de la hepatitis previo, citomegalovirus, virus del Epstein-Barr, o también por consumo de ciertos fármacos. Esta hepatitis autoinmune es más frecuente en mujeres, puede estar en cualquier edad, pero hay un pico de incidencia entre los 40 y los 60 años. Para esta hepatitis autoinmune se puede realizar biopsia y el tratamiento es con corticoides, ya sea prednisona, etc. Y bueno, este cuadro de aquí que básicamente nos hace la diferencia, a grosso modo, de la colangitis biliar primaria de la izquierda y colangitis esclerosante primaria de la derecha. Bueno, la biliar primaria está más asociada con las mujeres entre 40 y 60 años, la esclerosante primaria con los varones. La biliar primaria, un signo más característico sería la astenia y el prurito, y la esclerosante primaria son mayormente asintomáticos en comparación con la biliar primaria. Dentro de las pruebas más que se describen de estos dos, la biliar primaria va a tener anticuerpos mitocondriales positivos y la esclerosante primaria el PANCA positivo. Siguiente.
Ok, entonces, bueno, la enfermedad de Wilson es un trastorno del metabolismo del cobre que se va a caracterizar por tener un depósito de cobre en varios órganos. Para el diagnóstico de esta enfermedad se utilizan varios criterios. Uno de estos es la presencia de cobre en orina de 24 horas mayor a 100 microgramos, la ceruloplasmina plasmática menor de 20 miligramos y el anillo de Kaiser-Fleischer, que está presente en el 50% de los pacientes que tengan esta afectación. Entonces, la edad de presentación de esta enfermedad de Wilson suele estar entre 6 y los 30 años, o sea, el rango es bastante amplio y a pesar de que el hígado es de los principales órganos que se van a afectar, también esto tiene manifestaciones en otros lados, como renales, osteomusculares y en las articulaciones también. Esta enfermedad de Wilson se va a asociar con anemia hemolítica crónica, que va a ser PUMS negativo por el depósito de del cobre en los eritrocitos y también, como ya mencioné, va a tener manifestaciones neurológicas. Y bueno, la hemocromatosis es una enfermedad del hígado que se va a manifestar por una sobrecarga de hierro, donde podemos tener hepatomegalia, cirrosis, puede haber una hiperpigmentación de la piel, artritis, miocardiopatías restrictivas, diabetes también. Se describe una triada que habla de tener una piel bronceada, más cirrosis, más diabetes mellitus. Esto va a ser indicativo de que pueda tener hemocromatosis, pero dentro del diagnóstico se hablan de tres principales pruebas que podemos hacer, que sería el índice de saturación de la transferrina, que es mayor o igual a 45%. Este es lo que se utiliza como el screening para la enfermedad. La ferritina generalmente es mayor de 500 microgramos y también la determinación del gen HFE, que es el diagnóstico definitivo, si lo tiene, si es homocigoto, pues, porque los heterocigotos no van a desarrollar el daño orgánico. Ya. Bueno, en cuanto a complicaciones, vamos a ver lo que es el progreso de la enfermedad desde un hígado normal a hígado graso, luego lo que es la fibrosis hepática, cirrosis y posteriormente lo que es un cáncer hepatocelular. Cuando hablamos de lo que es la fibrosis, es el tejido conectivo excesivo que se acumula en el hígado y este tejido lo que representa es una cicatrización en respuesta a una lesión celular hepática crónica repetitiva. Con frecuencia, la fibrosis avanza y compromete lo que es la estructura y finalmente a la función hepática, a medida que los hepatocitos en las vías de regeneración intentan reemplazar y reparar el tejido dañado. Cuando esta alteración es diseminada, se confirma lo que es la cirrosis. Siguiente. En cuanto a cirrosis, puede ser la micronodular y la macronodular. La micronodular se caracteriza por nódulos pequeños y uniformes con un diámetro menor a 3 milímetros, con bandas gruesas regulares de tejido conectivo. Los nódulos típicos carecen de organización lobulillar y las vénulas hepáticas terminales y las tríadas portales van a estar distorsionadas. Con el paso del tiempo suele desarrollarse lo que es una cirrosis macronodular, en donde los nódulos poseen un tamaño variable mayor de 3 milímetros hasta 5 centímetros aproximadamente y respetan cierta organización lobulillar. La cirrosis mixta combina los elementos tanto de una cirrosis micronodular y macronodular. La diferencia entre ambos tipos morfológicos poseen una clínica limitada. Entonces, en cuanto a lo que son las complicaciones propias de la cirrosis, tenemos lo que es ascitis, ictericia, varices gastroesofágicas, peritonitis bacteriana espontánea, síndrome hepatorrenal, síndrome hepatopulmonar, hepatocarcinoma. Siguiente. El carcinoma hepatocelular es una neoplasia hepática primaria más frecuente que afecta principalmente a pacientes con enfermedad hepática ya preexistente. Por ejemplo, aquellos pacientes que ya tienen cirrosis, que tienen hepatitis crónica, y a menudo se manifiesta como un tumor solitario. Suele ser asintomática aparte de los síntomas de la enfermedad subyacente.
puede tener algunos síntomas de una enfermedad avanzada como lo son pérdida de peso, anorexia, hepatomegalia, sensibilidad en lo que es el cuadrante superior derecho, ictericia y ascitis. Buenas noches. Continuamos con el tratamiento. Realmente los objetivos terapéuticos deben consistir en la resolución de la osteopatitis y la progresión de la fibrosis. Vamos a dividir el tratamiento en un tratamiento no farmacológico, el farmacológico y en casos más graves, el tratamiento quirúrgico. En el tratamiento no farmacológico es realmente la pérdida de peso la terapia principal en esta enfermedad. Se recomienda una dieta baja en calorías. En general, el aporte de energía de la dieta es el factor más importante e influyente en la cantidad de grasa hepática, independientemente de si esta proviene de una elevada ingesta de grasa o de hidratos de carbono. Con respecto a la composición cualitativa de la dieta, las proporciones recomendadas son 50 a 60% de hidratos de carbono y 20 a 25% de lípidos. Otros elementos muy estudiados en la literatura es la dieta mediterránea, porque es una dieta que respeta estas proporciones y puede ser la dieta recomendada para el control de la enfermedad hepática grasa no alcohólica. Es considerada en la actualidad un patrón de alimentación saludable para muchas enfermedades y ha demostrado que consigue una reducción significativa de la esteatosis de hasta un 40%, comparado con una reducción del 7% en una dieta baja en grasas y altos en hidratos de carbono. Recordemos que la dieta mediterránea es la dieta que incluye alimentos de origen vegetales, polifenoles como cereales, verduras, legumbres, frutos secos, semillas, hierbas y especias. Básicamente son la base de la dieta. También se incluye con moderación el consumo de pescado, marisco, los lácteos y carnes de aves. Por lo contrario, el consumo de carne roja y los dulces se comen ocasionalmente. El beneficio se postula debido también al contenido de aceite de oliva en la dieta como ácido graso monoinsaturado, independientemente del contenido calórico de la dieta, además del aumento del omega 3, de la reducción de las grasas saturadas, de los hidratos de carbono simples, del consumo de bebidas azucaradas, alimentos procesados ricos en alcohol, fructosa, grasas trans. Otra recomendación indispensable en los pacientes que sufren de enfermedad hepática grasa no alcohólica es evitar el consumo significativo de alcohol en todos los pacientes que lo padecen. Otro elemento muy estudiado está el consumo de cafeína como un potente antioxidante que podría ayudar a reducir la carga de estrés oxidativo y la inflamación en el hígado y puede proporcionar un efecto hepatoprotector. Este efecto hepatoprotector se ha visto evidente en el consumo de 3 tazas de café por día, pero no menos de 2 tazas de café en los metaanálisis y los estudios sistemáticos más actualizados. Las modificaciones de estilo de vida siguen siendo indispensables, reducen los niveles de enzimas hepáticas y la osteopatitis hepática. Bajar de peso se asocia a mejoría de la enfermedad. Se requiere una reducción de al menos 3 a 5% del peso corporal para mejorar la esteatosis. Esto puede lograrse con una dieta hipocalórica o en conjunto con el incremento de la actividad física. Una reducción del 10% del peso o mayor se asocia a una remisión de la enfermedad hepática y se ha visto que se ha logrado en el 97% de los pacientes. Los estudios muestran que la actividad física, relativamente 150 a 200 minutos de actividad física por semana, produce una mejoría significativa de las alteraciones metabólicas y de las estatosis hepáticas, determinada tanto por estudios histopatológicos como por métodos invasivos. El descenso de las transaminasas se evidencia con una pérdida de peso mayor o igual al 5% y el objetivo principal es la pérdida de peso entre 7 al 10% de la pérdida de peso corporal de manera lenta y progresiva, idealmente en un plazo no menor o inferior a 6 meses. Ahora, la de atrás. Ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico, lo más importante es que se debe tratar y controlar todos los factores de riesgo cardiovasculares y los factores del síndrome metabólico que el paciente pueda tener asociado a que ya tenga la enfermedad NASH. Por ejemplo, si el paciente tiene diabetes, tiene que tener un tratamiento farmacológico para la diabetes. Si tiene hipertensión, tratamiento farmacológico para la hipertensión y asimismo con la dislipidemia y mejorar las causas que aumenten su riesgo cardiovascular. Sin embargo, existen 2 medicamentos que mejoran la esteatohepatitis en el paciente, pero no tienen efecto significativo en la resolución de la fibrosis. Estos medicamentos es la vitamina E
alfa-tocoferol, se dice que en una dosis de 800 unidades internacionales por día en un periodo corto de tiempo, y la pioglitazona en una dosis de 30 miligramos al día en periodos cortos de tiempo. Ambas se recomiendan en periodos cortos de tiempo porque al usarlo prolongadamente se asocian a muchos efectos adversos. Y vemos el hígado que está como rugoso, no es un hígado liso, y se procede a diseccionar todas las estructuras de soporte del hígado. Luego de eso se procede a diseccionar y distinguir las estructuras del hilio hepático. Primero el conducto, la vía biliar, luego la arteria hepática derecha e izquierda, y más profundo se disecciona la vena cava. Se diseccionan, se separan de toda la estructura para que quede libre para poder ser trabajada cuando ya se le vaya a hacer el implante del trasplante al paciente. Luego de eso se procede a localizar y diseccionar las venas suprahepáticas para separarlas. Luego de eso, ya las estructuras, cuando fueron diseccionadas y separadas, son ligadas y clampeadas para poder posteriormente cortarlas lo más cercano al órgano enfermo, y luego se hace la hepatectomía al paciente. Se completa la hepatectomía. Luego bueno, aquí la que vimos anteriormente era la vena porta, ahora esta es las venas suprahepáticas. Y bueno, cuando ya se retira el hígado, el paciente entra en la fase anhepática, que es cuando el paciente no tiene el hígado. Luego se procede a colocar en el espacio donde previamente estaba el hígado enfermo, el hígado que va a ser donado. Como vemos aquí, que vemos que es un hígado liso, no está rugoso, no tiene nódulos, es un hígado sano. Y se empieza reanastomosando las venas suprahepáticas, como vemos en el video. Y luego la vena porta. Luego se reperfunde el hígado con sangre venosa que viene de la vena porta y pasa por todo el hígado hasta llegar a las venas suprahepáticas, aurícula, vena cava inferior y aurícula derecha. Sabiendo que el 80% del oxígeno por la que es irrigado el hígado viene de sangre venosa. Y luego se procede a irrigar con soluciones calientes el hígado, recordando que el hígado viene de una cirugía de banco donde es puesto con hielo a una temperatura menor de 4 grados Celsius. Eso es para que el hígado se reperfunda y pueda volver a detener la isquemia fría y después se detiene la isquemia caliente. Bueno, y por último se fija todo, se reanastomosa la arteria hepática común, la arteria hepática común, y después la vía biliar, y luego se procede a cerrar la herida quirúrgica. Siguiente. Y bueno, eso sería todo por parte de nuestro webinar. Bueno, muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta por parte de los compañeros? Ok. Daniela Hurtado, ¿dónde estás? No te escucho. Aquí. Daniela. Ajá. Daniela, háblanos un poco del papel del rol del café en la esteatosis hepática. ¿Qué consideras del café en esteatosis hepática?
que es un antioxidante. Ajá, y cómo perjudica al hígado el café en esteatosis hepática. Mari Carmen Jim, háblame un poquito de la enfermedad de Wilson. No te escucho, Mari Carmen Jim. Bueno, doctor, ¿me escucha? Sí, De ajá, la enfermedad de Wilson. sí. Bueno, que es una enfermedad que conlleva la degeneración hepatolenticular del hígado y que es de herencia genética, autosómica recesiva, si no me equivoco. Entonces se basa en que se acumula cobre en lo que serían los tejidos y se manifiesta con síntomas neurológicos como temblores. También hay problemas a nivel de oftálmicos y lo que serían las manifestaciones hepáticas, como cirrosis. Ok. Importantes cosas para llevar a casa después de la charla. Esteatosis hepática es una enfermedad grave. Causa número 1 actualmente de cirrosis hepática a nivel mundial. ¿Ok? Más que la cirrosis de origen alcohólico, la cirrosis hepática. La vemos en forma frecuente en pacientes con obesidad, en pacientes con diabetes mellitus descontrolada, en pacientes con resistencia a la insulina, en pacientes con prediabetes. Esos pacientes tenemos que estar pendientes e identificar por el fenotipo, como bien nos mencionaron sus compañeros, orientados y obligados a descartar que ese paciente tenga una enfermedad de hígado graso. ¿Por qué es importante identificar el hígado graso? Porque si lo detectamos en forma temprana podemos revertir y evitar que ese paciente entre en una cirrosis hepática. Y la única cura para cirrosis hepática es un trasplante hepático. ¿Okay? Y pocas veces tenemos oportunidad de tener un trasplante hepático. Hoy por hoy, María Guillén, ¿no está María Guillén? Yo la he mencionado como 4 veces, la quinta vez que la llamo y no contesta. Ok, en paciente con cirrosis hepática podemos hacerle un trasplante hepático, pero actualmente existe una cosa que se llama trasplante de vivo a vivo en trasplante hepático. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente siempre esperamos que haya un órgano disponible cuando alguien ha muerto, que tiene muerte cerebral, y entonces hacemos ese trasplante. Actualmente en Corea, uno de los países que más está avanzado en trasplantes hepáticos, se hace trasplante de vivo a vivo, o sea, un familiar de alguien que tiene cirrosis, ya sea un hermano, un padre, un hijo, puede donarle a mitad el lóbulo hepático izquierdo a ese paciente y poderlo salvar. Y obviamente la compatibilidad del trasplante va a ser mucho mejor, va a haber menos rechazos en eso. Entonces, hoy por hoy, en América se está haciendo muy poco. Y bueno, eso es una semilla para ustedes, alguien que pueda tener interés en cirugía hepática, cirugía de trasplante, para poder salvar a estos pacientes que indudablemente van a llegar a una cirrosis hepática y que consiguiente una cirrosis hepática, la muerte. Y una de las causales de muerte de la cirrosis hepática son los sangrados. ¿Okay? Realmente el paciente muere es por sangrado. Tienen erosiones a nivel de las varices gástricas, varices esofágicas, y eso es lo que los lleva a la muerte. Ok, grupo muy bien, excelente, muy buena revisión del tema, bien explicado, con palabras técnicas sencillas para poder tener el adecuado entendimiento.